Capítulo 11. El día amaneció radiante y nuevo. Las hojas fortalecidas por la lluvia brillaban en todos los tonos del verde. Del campo llegaba un olor a tierra nueva, y de los montones húmedos se desprendía un vapor cargado de esencias. El río, crecido después de tantos meses de sequía, avanzaba por su cruce amarillo, llevando las ramas rotas y animales ahogados. Por el aire fresco de la mañana corrió la voz. Anoche el general mató al capitán Álvarez. Había quien oyó un grito en medio de la lluvia. ¡Vuélvete, Damián Álvarez! Que no quiero matarte por la espalda. Pero no podía jurar que era la voz de Rosas. Yo no sé nada. El general llegó borracho y abrió la puerta de su cuarto de un puntapié. Luego me pareció que lloraba. Pero nada de lo que digo me consta. Ya era muy tarde y no sé si lo oí. También pude soñarlo, decía don Pepe Ocampo. No supimos quién recogió el cuerpo de Damián, pues cuando amaneció ya estaba tendido de la comandancia militar. Nosotros pasamos frente al edificio y frente a los balcones del hotel, pero no logramos oír nada. En los dos lugares se guardaba el secreto, y lo único que supimos era lo que ya sabíamos, que Damián Álvarez había muerto esa noche cerca de la entrada del Hotel Jardín, por orden de Francisco Rosas. Los militares, con cinta negra en la manga de la guerrera, hicieron guardia entre el cuerpo del oficial. A eso de las 4 de la tarde, Rodolfo Gordívar cruzó el pueblo acompañado de sus pistoleros y entró en la comandancia. Iba de negro, a presenciar sus condolencias. Mejor lo hubiera sido tú, dijimos a su paso. Hierba mala nunca muere, nos contestamos, viendo la seguridad con la que entraba al recinto vetado de nosotros. Desde la muerte de Ignacio, su figura delicada parecía poco en mis calles. No había vuelto a remover las mojoneras. Tal vez tenía miedo y prefería esconderse cerca de su madre. Al oscurecer, en la capilla de doña Lola empezó el novenario por el descenso del alma del capitán Álvarez. El rosario lo llevaba la señora, y lo contestaba su hijo, los pistoleros y los criados. A nosotros no nos invitaron. En el hotel no se oyen las voces de los amantes, ni se abrieron las puertas de su cuarto. Si hubieran dicho que también ellos habían muerto. Ya de noche, Francisco Rosas, muy pálido, se presentó en el velorio para hacer una guardia frente al cuerpo del oficial. Las gemelas aprovecharon su ausencia para ir al cuarto de Antonia. Pobrecito, ¿morir a los 23 años? Antonia las miró asustada. Le parecía increíble que el recuerdo tibio del cuerpo de Damián fuera ya solo un recuerdo, y que nadie, nunca más, volvería a sentir aquel calor que la acompañó a ella toda una noche. ¿Y por qué fue?, preguntó la jovencita con miedo. ¿Tampoco lo sabes?, dijeron las perplejas hermanas. No, no lo sé, murmuró Antonia. Y de verdad no lo sabía. Las tres jóvenes se quedaron absortas buscando el porqué de la muerte de Damián Álvarez. Fue por Julia, afirmó Luisa desde la puerta, pero ni ella ni las otras creyeron sus palabras. La muerte enigmática del capitán ensombreció los cuartos en los que vivían secuestradas las mujeres. Al amanecer, volvieron los militares a cambiarse de ropa y a afeitarse. Venían hoscos, tomaron un café caliente y después se presentaron de nuevo en la comandancia militar, donde los esperaba Damián Álvarez, metido en su uniforme atravesado por las balas y, todavía húmedo por la lluvia que lo acompañó en su muerte. Muy temprano fue el entierro y ese lunes quedó en mi memoria, como el lunes que enterraron a Damián Álvarez. Se le tributaron honores, y su nombre estuvo en la boca de todos. Después de unos días, empezamos a olvidar a aquel que murió por causa de Antonia, la hija del Gapuchín. Paredes. Justo Corona no lo olvidó. Tiró su pistola al río, y a nadie le dijo nunca la noche de la muerte de Damián, pues volvió al hotel cuando ya rayaba el día. Ya no volvamos a ver el agua. Un calor blanquecino y ardiente devoraba las mantas de los montes y volvía invisible el cielo. Ardían los jardines y las cabezas de los hombres. Ya sé que cuando el calor sube así, ocurren desgracias, decía don Ramón, para no salir de su casa. Pensaba que el tiempo borraría su humillación y para guardar su prestigio, cuando menos dentro de su casa agregaba: esos tiros eran para mí. Yo vi claramente que Rosas iba a matarme, pero mi valor y cierta audacia me salvaron de esa situación desagradable. El general es un hombre primario.
al que le desconcierta con inteligencia. Y ya ves, ese pobre de Damián Álvarez recibió la muerte que era para ti, contestaba su mujer compadecida. Debemos ir a México a darle las gracias a la Virgen de Guadalupe, que iluminó a mi papacito a esas horas del peligro, agregaban mis hijas, llenas de admiración por el valor de su padre. Don Ramón los escuchaba, sin oírlas. Se sentía solo y aterrado. Recordaba el coro de jóvenes riendo mientras él barría la cantina y un calor extraño le devoraba las orejas. Todos deben saberlo, se decía con amargura y maldecía al pueblo y a sus conocidos testigos de su humillación. A este pueblo le deberían incendiar, arrastrar, hasta que no quedara piedra sobre piedra, decía indignado, mientras el rencor le roía las horas del sueño y las comidas de unas semanas, y su casa caían desmenucidas las enguengas que comentaban risueñamente su aventura. Vaya que Francisco Rosas hizo algo bueno, hacer trabajar a Ramón Martínez. También para mí que aquellos días eran amargos. Es curiosa la memoria que reproduce, como ahora, tristezas ya pasadas, días lisonjeros, que no veremos más, rostros despreciados y guardados con un gesto que acaso ellos no se consideran nunca, palabras de las cuales no quedará ya ni el eco. En su primera noche en Ixtepec, Felipe Hurtado había dicho a sus huéspedes: lo que falta aquí es ilusión. Sus amigos no lo entendieron, pero sus palabras quedaron escritas en la memoria, con un humo incandescente que aparecía y desaparecía según mi estado de ánimo. La vida en aquellos días se empañaba, y nadie vivía sino a través del general y su querida. Habíamos renunciado a la ilusión. ¿Dónde quedan mis cielos, siempre cambiante de sus colores y sus nubes? ¿Dónde queda el resplandor del valle amarillo como un topacio? Nadie se preocupaba de mirar al sol que caía envuelto en las llamaradas naranjas detrás de los montes azules. Se hablaba del calor como de una maldición y se olvidaba que la belleza del aire incendiado proyectaba los rostros y los árboles humeantes en un espejo puridísimo y profundo. Ignoraban las jóvenes que el reflejo de sus ojos era el mismo de la luz inmóvil de agosto. En cambio, yo me veía como una joya. Las piedras adquirían volúmenes y formas diferentes en una sola que me hubieran empobrecido con un solo moverse del lugar. Las esquinas se volvían de oro y plata. Los contrafuentes de las casas se abultaban con el aire de la tarde y se afilaban hasta volverse irreales con la luz del amanecer. Los árboles cambiaban de forma. Los pasos de los hombres sacaban sonidos de piedra y las calles se llenaban de tambores. ¿Y qué decir de la iglesia? El atrio crecía y sus muros no pisaban tierra. La sirena de la vuelta apuntaba a su cola de planta hacia el mar, nostálgica del agua. Un canto de chincharras inundaba el valle. Se levantaba de las bardas. Aparecía cerca de las fuentes inmóviles. Las chicharras eran las únicas que agradecían el sol que llegara a la mitad del cielo. Nadie miraba a las lagartijas tornasoles. Todo mi resplandor caía en la ignorancia, en un no querer mirarme, en un olvido voluntario. Y mientras tanto, mi belleza ilusoria y cambiante me consumía y renacía como una salamandra en mitad de las llamas. En vano cruzaba los jardines nubes mariposas amarillas. Nadie agradecía sus apariciones repentinas. La sombra de Francisco Rosas cubría mis cielos. Empañada del vidrio de mis tardes, ocupaba mis esquinas y se introducía en las conversaciones. Quizá el único que me pertenecía era Felipe Hurtado, y el único también que sufría por la inherencia que había caído en mis gentes. Tal vez por eso, ayudado por Isabel, inventó la obra de teatro. Se fue en la ilusión, convenció a don Joaquín y éste le prestó el pabellón en el que vivía para presentar una obra. En la obra, Isabel dejaba de ser ella misma y se convirtió en una mujer extranjera. Él era imprevisto viajero y las palabras, formas luminosas que aparecían y desaparecían de la magnificencia de los fuegos del artificio.
Juan y Nicolás trabajaron para arreglar el escenario, el pabellón, con las ventanas abiertas, al jardín de los helechos. Daba la impresión de ser mucho más amplio de lo que era. Ana Moncada llevó sus sillas para acomodar a los espectadores, y entre ella y su cuñada prepararon los disfraces. Conchita iría de blanco, Isabel de rojo. Es la luna, la misma luna que sale en un minutero de escena. Le pa- les repetía Hurtado, mitad en serio, mitad en broma. Ellas asentían convencidas y repetían los versos una y otra vez. En Ixtepec corrió la voz del teatro mágico en casa de doña Matilde, Isabel y Conchita, arrobadas ante su propia belleza. Atravesaban mis calles como dos reflejos más en el lujoso espectáculo del agosto. Está pasando algo, se decían las jóvenes, sin saber qué era lo que pasaba. Juan y Nicolás fabricaban cetros y espaldas que proyectaban las capas azules que llevarían en la pieza. El escenario estaba casi terminado. a- Los jóvenes apenas subían sus gradas. Alcanzaban un reino diferente en que danzaban y hablaban. También de una manera diferente. Las palabras se llenaban de paisajes misteriosos y ellos, como los cuentos de hadas, sentían que los labios le brotaban las flores, estrellas y animales peligrosos. La escena consistía en unas tablas mal clavadas y, sin embargo, para ellos era el mundo entero en sus variedades infinitas. Bastaba que Nicolás dijera, frente a este mar furioso, para que de un misterioso rincón del escenario surgiera al mar con sus olas altas y espuma blanca, y para que una brisa desconocida soplara en el cuarto, inundándolo de sal y yodo. Tenía tantas ganas de conocer el mar, gritó Isabel cuando su hermano terminó el parlamento. Todos rieron. Doña Ana Moncada estaba contenta. Cuando sus hijos subían a escena, una luz inesperada iluminaba los ojos. Por primera vez los veía tal y como eran, y en el mundo imaginario que deseaba de niños. Decía usted la verdad, en Ixtepec faltaba la ilusión, y también ella se echó a reír. Luego se quedó pensativa y escuchó a Hurtado que se lamentaba en escena. De pronto, sus palabras prestadas dejaron de aludir a aquellos amores teatrales y sonaron como si fueran palabras del general a Julia. ¡Qué triste es todo!, interrumpió Isabel. Felipe Hurtado cayó y todos volvieron al mundo ilusorio. Su frase los devolvió a la figura patética del general y a Julia, impávida, escondida detrás de sus pestañas. Mírame, Julia, decían que le pedía, y Julia se asombraba a sus ojos almendrados y le regalaba una mirada ciega. Isabel rompió en silencio. Empezó despacio su respuesta, y a la mitad de la frase se detuvo a mirar asustada a sus hermanos. Ahora, después de muchos años, los veo a todos esa noche. A Isabel en mitad del tablado, a Urtino, a ella, como aturdido por un recuerdo súbito y doloroso, a Nicolás y a Juan, con los ojos interrogantes y listos para entrar en escena, a Conchita, sentada entre la madre y la tía de los jóvenes, jugando con un cordelito y esperando a ser llamada. Recorrió la casa y encuentro en el salón de doña Matilde los lazos de colores, las capas y banadas del manto de Isabel. Vuelvo del pabellón y escuchó todavía las flotantes las palabras dichas por Isabel y que provocaban su interrupción. Mírame antes de quedar convertida en piedra. Las palabras de Isabel abrieron una vajilla oscura e irremediable. Aún sonaban en el pabellón y en ese momento sombrío ahí sigue, como la premonición de un destino inesperado. Los tres hermanos se miraron a los ojos y como si vieran de niños corriendo en yeguas desembocadas cerca de las tapias del cementerio, cuando un fuego secreto e invisible los unía. Algo había indefiniblemente patético en sus ojos. Parecieron siempre haber mejor dotados para la muerte. Por eso, desde niños actuaron como si fueran inmortales. ¿Qué pasa?, preguntó la madre, asustada por el silencio súbito y el aire sonámbulo de sus hijos. Nada. Pensé algo horrible, contestó Isabel.
y miró a sus hermanos que seguían inmóviles, sin apartar los ojos de ella. Pasó una brújula y su cortejo, dijo doña Matilde santiguándose. Nos echó un maleficio, contestó la joven con voz blanca. Después siguieron ensayando hasta muy tarde. Capítulo 12. El encantamiento se rompió y por primera vez tuvimos algo que hacer, algo en que pensar que no fuera la desdicha. La magia que invadía el pabellón de doña Matilde invadió en unos cuantos días Ixtepec. Mis gentes hablaban de teatro con asombro, contaban los días que faltaban para el estreno y se preguntaban por qué antes nos privábamos de esa diversión. En todas las ciudades hay teatros que funcionan todos los días, decía doña Carmen con naturalidad. Tiene razón, Carmen. No sé cómo no nos había ocurrido organizar algunas funciones. Hemos vivido como carníbales. ¿Sabes qué hay carníbales? ¡Qué horror! Hoy leí en el periódico el caso de los exploradores que se comieron en el Polo Norte. Que dizque porque tenían frío. Un pretexto. También nosotros, porque tenemos calor, somos capaces de comernos cualquier día. ¿Lo leíste, Conchita? Doña Elvira, de vuelta en los ensayos, hablaba alegre, sentada frente al espejo de su tocador. No, mamá, no lo leí. Léelo, a ver si se te ocurre lo que se me ocurre a mí. Y doña Elvira, soñadora, se quedó con el peine en la mano, mirando con dulzura su brazo redondo y gordozuelo. Debe ser muy azucarada la carne de los güeros. Se me ocurrió que tienen un saborcito a flan. ¡Mamá! ¿A qué sabrá Tomás de Jehová? Él, diga lo que diga, es morenito. ¿Te has fijado que no va a los ensayos? Está celoso de Hurtado, porque a él nunca se le ocurrió organizar un torpe de teatro. Y doña Elmira se durmió sin recordar a Julia, dispuesta a encontrarse con sus sueños nuevos y ligeros. Era muy dulce saber que podíamos ser algo más que espectadores de la vida violenta de los militares, y casi sin darnos cuenta nos alejamos de los balcones del Hotel Jardín para acercarnos más a los de doña Matilde. Aquellos fueron días halagueños. Los ánimos de los invasores también se calmaron. La misteriosa muerte de Damián Álvarez sirvió de tregua a los celos de Francisco Rosas. Únicamente Julia seguía imperturbable, encerrada en su tristeza. La aparición de Julia en la serenata, después de varios domingos de no verla, nos devolvió en un instante a los días anteriores al teatro. Olvidamos todo por verla entrar en la plaza. Venía como uno de aquellos trajes suyos de tonos rosas pálido, ensanchado de pequeños cristales translúcidos, centellantes como una gota de agua, con sus joyas enroscadas al cuello y los cabellos ahumados meciéndose como plumas ligeras sobre la nuca. Dio varias vueltas, apenas apoyada en el brazo de su amante, que avanzaba con ella con respeto, como si llevara junto a él a toda la belleza indecible de la noche. Nada podía leer en su rostro impasible. Las gentes se abrieron para darles paso y ella avanzó como un velero indecente, rompiendo las sombras de los árboles. Francisco Rosas la llevó a su banca de costumbre. Las otras queridas la rodearon y la hablaron con alegría. Ella apenas si contestó, inmóvil, escrutaba la plaza. El general, de pie detrás de las bancas que ocupaba ella, se inclinó hacia Rafaela, que le hablaba a gritos para hacerse oír a través de la música. ¡Qué contenta estoy! ¡Ya se fueron los días malos! Y supersticiosa se inclinó para tocar con los dedos cruzados la madera del tacón de sus zapatos. Rosa sonrió. «¿Es tan bonito el mundo?», continuó la gemela, viendo el éxito de su primera frase. «Qué bonito es quererse, ¿verdad?». Francisco Rosas asintió con la cabeza y le ofreció un cigarrillo. La joven lo tomó con desparpajo, le acarició la mano, con un gesto de complacidad. Su hermana también se volvió hacia el general, sonriendo generosamente. Francisco Rosas, agradecido, les dio de palmaditas en las mejillas y pidió refrescos para todos. Solo Luisa parecía enojada con la aparente felicidad de Rosas, y cuando ese le pasó un refresco, lo rechazó y volvió la cabeza del lado de los paseantes. «Gracias, no tengo sed». Con la presencia de Julia, la plaza se llenó de luces y de voces. Las mujeres daban vueltas, platicando en alta voz. Los hombres, sin atreverse a mirarla, pasaban cerca de ella y aspiraban las ráfagas inmensas de jazmín que atravesaban las noches. Y ella, Julia, ¿a quién esperaba?
¿Para quién guardaba aquella sonrisa apenas entrevista? Escrutó la plaza con disimulo, buscaba a alguien y se alejaba de la conversación de sus amigos. ¿Acaso llevaría media hora entre nosotros cuando defraudó, irse al hotel? Francisco Rosas se inclinó ante ella y con la punta de los dedos le rozó los cabellos. Pareció a sentirse buen ganado de su deseo. «Si acabas de llegar», dijeron las gemelas. «Me voy», respondió Julia. Se puso de pie y se volvió hacia Rosas para decirle algo de oído. «Quédate otro ratito, aguafiestas, déjenla, sus motivos tendrá», comentó Luisa. «Tengo sueño», replicó Julia. Decidida, hizo ademán a dejar a sus amigos. Un grupo ruidoso atravesó en esos momentos la calle y entró a la plaza. Era los Moncada. Riéndose con aquella risa suya sonora y contagiosa, venían acompañados de Hurtado y de Conchita. Recuerdo la frase de Nicolás: «Isabel, y un peso por una carcajada», y mostró a su hermana, de risa fácil, una moneda de plata que ella ganó al instante, echando la cabeza hacia atrás y enseñando la fila guerra de sus dientes. Julia, indecisa, no acabó de despedirse. Al ver su turbancito, Rafael la invitó a sentarse. «Quédate, mira, ya llegaron esos». «¿De qué hablarán que vienen riéndose?», preguntó su hermana. «Adivinar. Hay veces en las que me gustaría conocer a la gente de aquí», contestó Rafaela. Julia aprovechó el diálogo de las hermanas y volvió a sentarse aparentando indiferencia. El grupo de jóvenes pasó frente al de los militares y Hurtado disminuyó el paso y dejó de reír. Se diría que Julia no la había mirado. El rostro del general Francisco Rosas, unos minutos antes apacibles, se descompuso. Entonces, el teniente coronel Cruz intervino en la conversación. «¿Y para qué quieres conocer a unos mocosos y a unos médicos?», le dijo esa última palabra con desprecio y mirando de reojo al general para que éste se diera cuenta de la insignificancia del forastero. «Pues no lo sé», contestó Rafaelita, que no tenía ningún interés en conocer a aquellas gentes. «Julia, si conoces a uno de ellos», dijo Luisa magníficamente. Sus palabras produjeron el silencio en el grupo de los militares. Las mujeres se quedaron en suspenso y los hombres miraron a las copas de los árboles. La música se dejó oír ruidosa y la plaza entera pareció gritar en torno a Julia, que permanecía quieta y pálida. El general se inclinó ante ella. «Vámonos, Julia». Julia sigue inmóvil, con su abanico en la mano, mirando al vacío. Rafael intervino asustada. «Quédense otro ratito. La noche está tan caliente que apetece estar al aire libre. ¿No oyes, Julia? Siempre tienes que ir en contra de la voluntad del general». Y Luisa se inclinó sobre la querida de Rosas. Julia ignoró sus palabras. Seguía inmóvil. Parecía de cristal. Cualquier movimiento podría romperla en mis pedazos. El general la tomó por un brazo y con brutalidad la hizo levantarse de su asiento. Julia cedió sin resistencia. «Buenas noches», dijo Rosas, trémulo de ira. Sin más despedida, cruzó la plaza y atravesó la calle, llevándose a la joven. «¡Le va a pegar! ¡Sí, le va a pegar!», repitió Antonia, mirando con horror al coronel Justo Corona. Este, con los brazos cruzados, permaneció impasible. En la manga de su guerrera estaba la cinta negra que Rosas había ordenado que lucieran todos, incluyéndose él mismo, en señal de duelo por la muerte de Damián Álvarez. «Es muy rejeja, merece unos fuertazos y luego su azúcar como las yeguas finas. Ojalá y le dé una buena, a ver si se le quita lo mañosa». Y los ojos azules de Luisa se volvieron blancos. Su amante, el capitán Flores, se puso de pie. «Me voy, estoy de guardia». Salió de la plaza y encaminó a casa de la Luchi. «Luchi, ¿tienes envidia de Julia?». La Luchi se quedó pensativa unos minutos. «¿Por qué me lo preguntas?». «Quiero saber por qué no la quieres las mujeres». «Tal vez porque ninguna de nosotros nos quiere como ella», contestó la Luchi con entereza y luego se abrazó a su cuello. Las criadas del hotel contaron que el general, al llegar a su cuarto, golpeó a su querida con el rebenque, sin ninguna compasión. Ellas, desde el corredor, escucharon los golpes y la voz entrecortada del hombre que parecía quejarse. De Julia no se escuchó nada. Luego, el general salió a buscar a Gregoria, la vieja ayudante de la cocina que sabía mucho de remedios. «No quiero que venga el doctor Arrieta», le dijo, «que vaya usted a remediar a la señorita Julia». La voz de Francisco Rosas estaba rota. A las 11 de la noche, la vieja salió del hotel para ir a su casa en busca de hierbas. A su vuelta, cuando llamó al cuarto de los amantes, el general salió para perderse en las profundidades del jardín. Georgia preparó
cataplasma y aguas limpiadoras, y con ellas curó la piel ensangrentada de la más querida de Ixtepec. Luego hizo también un conocimiento para que Rosas quisiera menos a la joven. Esta parecía no oír los consejos de la vieja. Mire, señorita Julia, échele esto en la copa que se bebe antes de meterse en la cama con usted, pero no le diga que yo le di hierba, porque me mata. Julia, echada en la cama con los ojos cerrados, no contestó. Gregoria se empeñaba en consolarla. Ya verá, niña, con el favor de Dios va a dejar de quererla. Cuando un hombre se pone así, hace pagar con la vida de la mujer. Pero primero Dios se va a aliviar hasta más pronto que usted, ya lo verá. Julia se dejaba curar muy quieta. Temblaba y bebía pequeños sorbitos de coñac para reanimarse. Un tracio violeta en la mejilla la hacía parecer más pálida. Júreme, señorita Julia, que le va a dar ese remedio. Está hechizado. La joven seguía temblando. Y dígame, perdonando la curiosidad, ¿qué hierba le dio usted allá en su tierra para ponerlo así? Preguntó la mujer. Ninguna, Gregoria. ¿A poco él solito se engrió tanto? Sí, Gregoria, él solito. Ya tarde, el general volvió a su cuarto, mirando a Julia tendida en la cama. Se acercó a ella y con la punta de los dedos le acarició los cabellos. La joven no se movió y su amante se sentó en una silla llorando. Ella lo dejó llorar. Ya me voy, niña Julia, dijo Gregoria, cohibida. Los amantes no le contestaron. Aquí le dejo su tisanía, niña Julia. También al general dele un trago. Le hará bien. Parece muy cansado, agregó la vieja haciendo un guiño de complicidad. Julia guardó silencio. El general, con la cara entre las manos, no se ocupó ni de dar las buenas noches. Capítulo 13. Desde aquí veo la casa de Gregoria y me parece que ella está llegando esta noche, abriendo su puerta y santiguándolo antes de entrar. Adentro están sus botes, que, que fueron de petróleo, cubiertos de granitos y de tulipanes. En el jardín crecen las hierbas para olvidar, para quererse y para salvarse de la ira o de un enemigo. No se vaya a creer que Gregoria fuera una bruja. No, ella no era como Nieves, que llegó a dar mala fama. Desde muy lejos la veían a verla. Le traían pedazos de trajes, mechas de pelo y fotografías de los futuros embrujados. ¿Cuántos años haría desde el día en que la costera Marta llegó a Ixtepec con Juan Urquizo? Hasta acá los trajo para que Nieves le diera su bebedizo. Años fueron y vinieron. Marta murió en su tierra. Nosotros lo supimos por Juan Urquizo, que, a pie y con la cara de tono en el que puso Nieves, pasó por Ixtepec, de ida a México. Desde entonces se presentó en mis calles 2 veces por año. Una cuando iba para México y otra cuando regresaba. Sus viajes venían por objeto estar en costa del día de la fecha de la muerte de Marta. Hacía 6 meses de ida y 6 meses de regreso. Vuelta siempre a pie. Cuando lo veíamos de regreso, sabíamos que había pasado un año justo. Así vivía tranquilo, y sin darse cuenta de su desgracia. Había sido comerciante, y sus mulas iban cargadas de mercancía, y la gente, al verlo con los guaraches rotos, las ropas desgarradas, la piel renegrida por el sol y los ojos más azules que nunca, le tenían compasión. Nadie conocía a su familia, porque Juan Urquizo era español. Al pasar por Ixtepec, don Joaquín le recibía en su casa. Ordenaba que le pusieran jabones y toallas en el baño de ladrillos rojos, y le daban ropa limpia. Juan Urquizo aceptaba la claridad con beneplácito. Se quedaba a una noche y un día en el pueblo, y de madrugada emprendía su ruta hacia México o hacia la costa, según fuera la idea de la avenida. Doña Matilde suplicaba: «Mire, don Juan, repósese aquí unos días». Juan Urquizo no podía aceptar su reposo. «Doña Matilde, es usted buenísima, pero no puedo faltarle a Marta. Un día que pierda y no llego a la costa del 14 de noviembre. ¿No sabe, doña Matilde, la desgracia que me ha ocurrido? Marta murió en esta fecha y no puedo dejarla sola. Es el único día que tengo para hablar con ella. ¿La recuerda, doña Matilde?» Y Juan Urquizo seguía llorando hasta que la señora, que sabía que le oíamos todos, le decía: «No llore, don Juan, ya no está lejos del 14 de noviembre.
Hace ya 15 años que dejó de hacer su viaje circular. Hay quien dice que murió en unos llanos de Tizcala. Ya era tan viejo que apenas le quedaban unos cuantos pelos blancos y de seguro ese día el sol pegó muy fuerte. Nunca supimos si Julia le dio una bebida general. Era reservada y se presentó siempre como extranjera, sin decirnos, encerrada en su sonrisa, que fue cambiando según fuera cambiando su suerte. Y los días siguieron cayendo iguales los unos a otros. Se comía a las 12:30. A las 3 de la tarde eran pocos los que se atrevían a cruzar mis calles. Los vecinos dormían la siesta en sus hamacas y esperaban a que el calor bajara. Los jardines y la plaza estallaban en el polvillo inmóvil que volviera el aire irrespirable. Los perros echados en la sombra de los alamedros del atrio. Apenas entraban los ojos. Apenas entreabrían los ojos. Las cocinas se apagaban y no volvían a encenderse hasta las 6 de la tarde. Los selim, los turcos del almacén de ropa la Nueva Elegancia, dormitaban detrás de su mostrador con las tijeras sobre el pecho. Sus hijos les traían tacitas de café renegrido, muy bueno para el calor. Allá en su tierra, con eso se aliviaban del sueño y del sofoco. En la plaza, Andrés se refugiaba debajo de su tendido de dulces y con un plumero color rosa espanta a las avispas y las moscas, que se posaban ávidas en su alfajor de coco. A mí no me importa lo que pase a la Cusca de Julia. Las cosas son muy buenas, las que son muy buenas son las otras. Las cuatitas. Qué suerte la que tiene el coronel, encontrar dos mujeres bonitas y a las dos al mismo tiempo. Decía, y cuando Rosa y Rafaela le compraban dulces, Andrés les daba golosinas casi regaladas. Cerca de él, encadenada al tronco de un tamarindo, Lucero, su águila, vigilaba con su ojo feroz los trozos hediondos de carne cruda que le observaba su dueño. ¿Y dónde la agarró? Le preguntaban las gemelas, siempre espantadas por la fuerza del animal. Muy alto, niñas, muy alto, donde se encuentra todo lo bueno. La refresquera Juana, sentada detrás de su puesto con los dedos rosas remojados a fuerza de rayar limones sobre su teja, dejaba de insultar a los guachos, que veían a beberle los refrescos de colores y dormía con los párpados a medio cerrar. Javier no jugaba más con los montones de canastas, se bajaba bien el sombrero de paja y tendido en su petate, espiaba las piernas de las pocas mujeres que acercaban a pasarle su puesto. Los cocheros, sentados al pescante, se quedaban quietos y solo se oían las patadas de los caballos espantándole los tibanos. Las tardes se repetían iguales. El doctor Arrieta era el único que podía seguir trajinando a aquella hora, traído y llevado por las fiebres del calor de cuando traído y llevado por las fiebres que en tiempo de calor y secas abundaban en Ixtepec. Fue una tarde así cuando Julia salió del jardín. A esa hora las queridas hacían la siesta. Las persianas echadas hacían prescindir brazos desnudos y cabellos húmedos. Don Pepe Ocampo trató de detenerla. Por favor, señorita Julia, no salga. Muy mal gusto, dijo Julia despectiva. El general no debe tardar. No se fíe de sus palabras. Estoy seguro de que al volver antes de la hora que dijo. Pues ahí me lo entretiene usted un rato. Señorita Julia, suplicó el viejo, yendo de un lado al otro del zaguán para impedir el paso. Julia le miró con una frialdad y se detuvo a esperar a que el viejo terminase sus carreras. Tengo usted compasión de mí. No puedo dejarla salir. Piense en las consecuencias. Si llegara a enterarse, no le diga nada. Ya vuelvo enseguida. Y Julia empujó a don Pepe y salió a la calle. Iba sin pintar, con los cabellos muy cepillados y los labios apenas rosa. Su presencia en las aceras hizo que los mercaderes de la plaza se pusieran de pie. «Mira tú, ¿quién viene por ahí?», exclamó Andrés, sobresaltado. «Y viene sola», contestó Javier, saliendo debajo de su sombrero. «¿Qué pasa con esa desafiadora, a la que la veo mal fin?». Y Juana, boquiabierta, contempló a Julia, que veía con un traje de mucinela clara.
En su rostro pálido todavía estaba la huella oscura del golpe de rebenque recibido unas noches antes. A la luz del sol permanecía más endeble. Cruzó la plaza y bajó las calles y bajó por la calle del correo. Va a casa de él. Ya lo decía, yo que había venido por ella. Lástima de mujer, tan bonita. Y ya que no la veremos mucho por aquí. Y Javier se la dio del sombrero. Anda caminando su última tarde, concluyó Juana. Los cocheros, desde sus pascantes, siguieron dando noticias del camino que llevaba la joven. Julia iba a buen paso, sin medias, meciéndose sobre unos tacones altos. Pasó frente al portón de los Pastrana. La figura de Julia se fue haciendo más pequeña y acabó por perderse en las sinuosidades de la calle. Pasó enfrente del portón de los Montúfar. Se cruzó a la otra acera y se detuvo por la puerta de la casa de don Joaquín. Dio varios aldabonazos y esperó sosegada. Adentro no esperaban visitas. Los golpes se perdieron en la espesura del jardín. Después de un largo rato, Tefa abrió el portón. ¿Está la señora?, preguntó Julia con aquella voz tan peculiar. Un momentito, dijo Tefa, asustada por la aparición de la joven. Julia esperó en la calle, bajo el rayo del sol, sin atreverse a entrar. Volvió Tefa, sofocada por la carrera. ¿Pasa usted, señorita? Entró Julia a la casa, mirando a todos lados con sus ojos la alameda, buscando a alguien escondido en la sombra. Doña Matilde apareció en el corredor. Venía asustada, con los párpados hinchados por el sueño y una mejilla roja con las marcas del encaje de la almohada. Julia se quedó aturdida, como si de pronto su visita no tuviera objeto. Perdóneme, señora. Perdóneme, por favor. Soy Julia Andrae. Ya tenía el gusto. Es decir, la conocía de lejos, interrumpió la señora. Con un gesto le indicó que le siguiera por el corredor sombrío. Las dos mujeres avanzaron con aire de misterio. Los pasos sonaban huecos sobre las losetas rojas. ¿A qué habrá venido esa muchacha? Ojalá todo esto no acabe mal, se iba diciendo la señora, mientras Julia olvidaba las palabras que habían preparado para explicar su situación. No diré nada, no podré, se repitió Julia cuando llegaron a la puerta de la sala. Entraron solemnes al cuarto fresco y profundo. Pocas veces se utilizaba aquella sala habitada por pastores de porcelana, que se vigilaban sobre consolas negras, y por mujeres popeyanas tendidas en terrazas. En los cabellos coronados de las rosas y de sus pies tigres mansos dorados. Había abanicos, espejos, remilletes de flores, y en lo alto del muro principal una imagen de un bulto cerrado de corazón con unas veladoras encendidas. Sobre un sillón estaban los trajes terminados de Isabel y Conchita. Doña Matilde los recogió. Perdone, son los trajes de teatro. Y sonrió mortificada por la palabra. ¿Qué pensaría su visita? Trajes de teatro de una casa decente. Son mis sobrinos, que van a hacer una representación para nosotros, la familia. Las dos mujeres tomaron asiento en el estrado del salón y se miraron descentradas. Julia, rebosada, trató de sonreír. Miró a la señorita y luego se miró en las puntas de los dedos. No podía hablar. Doña Matilde, a su vez, no sabía qué decir y se esperaba turbada de la vista blava de la primera. Así estuvieron unos minutos atreviéndose apenas a mirarse. Sonrientes, furtivas, las dos tímidas y asustadas. Señora, díganle a Felipe que se vaya. El general se fue hoy a Tuxpan y no vuelve hasta muy tarde, por eso viene a avisarle. En el primer momento, doña Matilde no supo quién le hablaba. Después recordó que Felipe era el nombre de la pila del huésped y se quedó boca abierta, asaltada por un torpel de pensamientos confusos. ¿Por qué debe irse Felipe? ¿Por qué vino Julia a avisar? Lo va a matar, le susurró Julia, acercando las palabras a su oído. Doña Matilde la miró con miedo. Hubiera querido que Julia no se presentara nunca ante la puerta de su casa.
ya que estaba adentro. Le gustaría que se fuera enseguida, pero ¿cómo decírselo? La miró y pensó que la primera que mataría sería el general a ella, por haberla traicionado. ¿Y usted? Preguntó. ¿Yo? No lo sabría nunca, dijo Julia sin convicción. No faltará quien se lo diga. Y la señora pensó que quizás estaba viendo a Julia por última vez. La miró fascinada. ¿Será capaz de hacerle algo? Le pareció estar frente a una criatura que llevaba la violencia en su misma fragilidad. Había entrado a su casa como el heraldo de su desdicha. Su presencia real era más peligrosa que la de un ejército. Examinó su escote delicado, sus clavículas quebradizas, su traje de muselina rosa y sus manos olvidadas sobre la falda. El parpadeo de las veladoras daba reflejos naranjas de su piel dorada. Los ojos de la joven crecieron al llenarse de lágrimas una sonriente húmeda y avanzó por sus labios. Una ráfaga violenta de gabarnizos cruzó el salón. ¿Puedo verlo? La voz de Julia llegó a doña Matilde. Desde el centro de una tempestad le parecía el cuerpo luminoso de la joven. Su imagen brillante se escindió y cayó sobre los trozos de cristal. La señora sintió un vértigo. Solo unos minutos, insistió la voz de Julia, ahora muy cerca de los oídos de doña Matilde. Corrieron vientos fríos y los granizos desaparecieron. La señora podía verla, muy quieta, con las manos entrelazadas sobre la falda, mirándola con sus ojos oscuros y alertas con los de una gacela. Felipe Hurtado apareció en el marco de la puerta. Julia se puso de pie y se fue a su encuentro, caminando muy despacio, y los dos desaparecieron en el corredor. Doña Matilde se echó a llorar. La sorpresa de esa tarde y las visiones provocadas por la presencia de Julia no hallaron más camino que, que el de las lágrimas. O tal vez se sintió muy vieja. Julia y Hurtado cruzaron el jardín y encontraron la habitación del forastero. Iban enlazados al paso, mirando los helechos, como si pertenecieran a una orden diferente. Los criados la espiaban desde lo lejos. Vino Julia, dijo bien don Cástulo. Delante de los pasos de un hombre van los de una mujer. Y buscaron en el aire las huellas brillantes que habían traído a Felipe Hurtado para Ixtepec. El grupo de los sirvientes se quedó bajo el arco que comunicaba la cocina, mientras mirando con fijeza hacia el pabellón cerrado. Dentro estaban los amantes. ¿Qué estarían diciéndose? El pabellón había estado en una gran quietud. El jardín había estado plácido hasta la cocina llegarse el beneficio de los sueños. La torre de la iglesia dio las 5 de la tarde. El cielo empezó a cambiar de color y las ramas de los árboles se hicieron más oscuras. Los pájaros aguardaron silencio y los primeros perfumes del crepúsculo se separaron de la casa. Pasaba el tiempo y el pabellón seguía quieto. Lo pagaban con la vida. Los criados se quedaron tristes al ver la mancha del traje de Julia reaparecer en el jardín. Felipe Hurtado se le emparejó. Los amantes venían imperturbables con los gestos de paz. Lástima, lástima. Los jóvenes volvieron a la sala. Doña Matilde los esperaba inmóvil. Al verlos tuvo una reacción de pánico. Se hubiera dicho que los había olvidado. Criatura, ¿por qué vino? Para decirle que se fuera. Sí, sí que se vaya. Ahora mismo preparó su viaje. La señora salió a dar voces a las criadas. Tengo mucho que hacer, mucho que hacer. Repitió mirándose las manos de pie en el corredor. La primera impresión que le produjo la llegada de Hurtado había sido que el forastero venía a alterar el orden implacable de su casa, como si una arenilla le hubiera introducido en la maquinaria de un reloj y alterara los segundos de una manecilla imprescindible y segura. Hoy, esa tarde que huía entre los árboles del jardín, sus horas y sus gestos contraídos de antemano saltaron hechos pedazos y cayeron a sus pies, en el desorden imprevisto que producía la catástrofe. ¿Qué tengo que hacer? Sus palabras carecían de sentido, su vida entera, hecha de naderías, le presentó como una máquina rota.
Tiene razón, mi hermano don Martín, en vivir fuera del tiempo. Se dijo sin entender lo que decía. Todos sus cálculos habían resultado inútiles. Los criados esperaban sus órdenes. Hay que preparar el viaje del joven, dijo sin saber que el viaje hablaba ni de quién era, ni qué era lo que había que se preparar. ¿Ya llegó Joaquín? No, señora. ¿Por qué andaría en la calle esas horas? Le pareció que la cuarentena invisible que le produjo en su vida la llegada de forasteros abría en este mundo con estrépito, y que el edificio entero se iba por esa grieta negra que le avanzaba con la velocidad del rayo. Ya oscureció, dijo Julia, con voz extraña, y a la señora le pareció que la voz de la joven acumulaba en la casa todas las sombras de Ixtepec. Miró a Felipe Hurtado, reconoció su rostro amable. A esa hora sombrío, y como en la primera vez que la vio, se reconcilió con el desconocido. El destino siempre escoge un rostro imprevisto, se dijo resignada. Yo le ayudaré a seguirlo, prometió, a sabiendas de que ya nada podía separar su suerte de la de los jóvenes. Julia se oprimió de las manos y se alejó unos pasos. Luego, sin ruido, corrió veloz hacia el zaguán, lo abrió y se fue a la calle. Felipe Hurtado corrió en su busca, pero el ruido de la puerta que se cerraba de golpe lo detuvo. Se quedó unos instantes indeciso. Frente al portón cerrado se pasó la mano por la frente, sacó un cigarrillo, lo encendió y sin decir una palabra cruzó el jardín y se encerró en el pabellón. Vayan a decir a mis sobrinos que hoy por la tarde, que hoy no hay teatro. Y de la señorita Julia, ni una palabra, gritó con ferocidad doña Matilde, y por segunda vez se echó a llorar aquella tarde. Capítulo 14. Julia no volvió al hotel por donde había venido. Para su viaje de regreso buscó calles extraviadas. Iba despacio, caminando muy cerca de los muros de las casas. Parecía muy asombrada. Entre las dos luces de la noche, las gentes que la cruzaban no la reconocían. Detrás de ella iba quedando sus fantasmas, se deshacía de su memoria, y sobre las piedras de la calle iban cayendo para siempre sus domingos de fiesta, los rincones iluminados de sus bailes, sus trajes vacíos, sus amantes inútiles, sus gestos, sus alhajas. Sintió que le estorbaban los tacones, se quitó los zapatos y cuidadoso los colocó en el umbral de la casa. Llegó descalza a los portales, caminando frente a un futuro que se alzaba delante de sus ojos como un muro blanco. Detrás del muro estaba el cuento que la había guiado de niña. Había una vez el pájaro que hablaba, la fuente que cantaba y el árbol que da los frutos de oro. Julia avanzó según de encontrarlo. En la puerta del hotel alto, sombrío, obstruyendo la entrada, estaba Francisco Rosas, esperándola. Julia lo vio sin reconocerlo. ¿De dónde vienes?, preguntó el hombre con voz baja. No vengo. Voy a ver algo, dijo Julia, con el cuerpo y la cara que tuvo a los 12 años. Rosas vio sus cabellos infantiles revueltos, con mechas que le caían sobre los ojos, y sus pies descalzos. La cogió por los hombros. ¿Qué algo?, preguntó sacudiéndola con fuerza. Sintió bajo sus manos una criatura desconocida y volvió a sacudirla con furia. Un árbol, respondió Julia. ¿Un árbol? Y Francisco Rosas la zarandeó con odio, como si fuera ella el árbol al que la cubría el mundo. Don Pepe Ocampo, ocultó detrás de un pilar, espiaba a la pareja. Ya sé lo que hiciste. Cusca desgracia. Rafael y Rosas estaban entrando en su cuarto. Antonia, sentada en el borde de la cama, respondía un sí y no al interrogatorio cerrado que lo sometía justo Corona. Luisa, echada en su cama con los quinques apagados, no se movía. Desde la salida de Julia en el hotel reinaba un silencio asombroso. Nadie oyó que Francisco Rosas y Julia Andraedas entraran en su cuarto. Doña Matilde echó los cerrojos y las trancas del portón y soltó a los perros. Los criados se agruparon cabizbajos en la cocina y el silencio hicieron los preparativos para el viaje nocturno de Felipe Hurtado. El joven seguía encerrado en el pabellón y no contestaba a los llamados de Tefa. La noche caía sobre el jardín y la casa asustada se replegaba sobre sí misma. Llamaron al portón de entrada y los criados y la señora se precipitaron al zaguán. ¿Quién es?, preguntó doña Matilde acercándose mucho a la puerta como quien espera a un enemigo. ¡Yo!,
Joaquín, contestó el señor desde el otro lado de la puerta, asustado por el tono de voz de la mujer. Ya sucedió, se dijo. Los criados quitaron las trancas y corrieron los cerrojos. ¡Joaquín! ¡Sucedió algo terrible! El señor palideció en su paso por Ixtepec. Se había enterado de la visita de Julia y sabía que el pueblo esperaba una desgracia. No podía acabar bien, repetí Ixtepec. Como los vecinos habían hinchado las persianas, se había recogido muy temprano y las calles estaban quietas. Los esposos entraron en la habitación de la señora. Al poco rato, don Joaquín salió del cuarto y se dirigió al pabellón a llamar a la puerta. Estuvo largo rato golpeando las maderas, pero nadie contestó. Quería convencer a Felipe Hurtado de que huyera. Castulo lo llevaría a Tisla y allí lo tendría escondido hasta que pasara el peligro. Luego se iría donde mejor quisiese. Pero el huésped no quería oír razones. Sumido en la oscuridad de su cuarto, permaneció sordo a los golpes dados de su puerta y a la voz amiga que le llamaba. ¿Quién sabe qué pensaría el forastero, a solas consigo mismo, tendido en su cama sin moverse? Los perros presentían el miedo de sus amos y vigilaban el jardín, inquietos. Los criados, sentados en un círculo en la cocina, hablaban en voz baja, fumaban con calma y atisbaban los ruidos de la noche. De cuando en cuando llegaban hasta ellos los golpes cautelosos de don Joaquín. Seguía dando a la puerta del cuarto del joven. Castulo, con la moral de la comida listo y la víbora bien llena de besos, al joven Hurtado no le gusta la vida. ¿Cómo quieres que se vaya si vino por ella?, respondió Castulo, seguro en sus palabras. Como a las 10 de la noche, Francisco Rosas, con la guerrera bien abierta, la cara y los cabellos llenos de polvo, atravesó el pueblo silencioso. Sintió que le espiaban detrás de cada persiana. ¡Ahí va! ¡Ahí va! Corrió de balcón en balcón. Francisco Rosas siguió su camino, sin hacer caso de las sombras que lo veían pasar arrastrando las botas. Atravesó la plaza, a esa hora agrandada por el silencio, empujó la puerta de resorte de la cantina de Pando y se sentó solo a una mesa. Tenía los ojos muy cansados y los gestos ausentes. Los militares no se atrevieron a dirigirle la palabra. Cabizbajos bebieron su coñac y evitaron mirarlo. Él cruzó los brazos sobre la mesa e inclinó la cabeza. Parecía dormir. Desde su balcón, doña Elvira hizo señas. ¡Ahí va! Doña Matilde se alejó de las persianas y se dirigió al jardín. Encontró a su marido sentado en el quicio de la puerta del pabellón. Seguía llamando a Felipe Hurtado. Ya es tarde. Anda por ahí, murmuró la señora. Solo nos queda encomendarnos a la voluntad de Dios. Y los esposos volvieron a su cuarto, apagaron el quinqué y se quedaron al amparo de las veladoras. Pobre muchacho, tan bueno que es, dijo la señora sentada al borde de una silla. ¡Desvístete! No conviene que nos encuentre así. Sospecharía algo extraño, ordenó el señor. En ropas de dormir, esperaban en las tinieblas de su cuarto, apenas rotas por la luz de las veladoras. El camisón blanco de la señora se llenó de colores. Las luces cambiaban de naranja al verde para entrar al azul, después al rojo y volver con violencia al amarillo. Los reflejos alargaban el tiempo. En los rincones se instalaron formas extravagantes y el olor de las cucarachas gigantes llegó a través de las rendijas a la puerta. Una humedad viscosa se hundió a las paredes y las sábanas. Afuera se oía caer las hojas podridas de los árboles. El ir y venir de los insectos produjo un ruido sofocante. La noche de los trópicos, devorada por miles de alimañas, se agujereaba por todos los costados y los esposos oían mudos la invasión de agujeros. Tengo miedo. Pobre muchacho, tan bueno como es. ¿Por qué no dices tan bueno como era?, respondió su marido con violencia. Sí, tan bueno como era. A eso de las 11 de la noche, una absurda tranquilidad sucedió al desasosiego de la hora antes. Quizás todo era el resultado del miedo que el general les inspiraba. Quizás no era tan temible como lo imaginaban, y todo saldría a pedir de boca. Los relojes marcaron los minutos con orden, y la noche empezó a correr con su velocidad acostumbrada. Los ruidos que agujereaban a las sombras cesaron, y la intensidad de los olores se disolvió en perfumes suaves. Los esposos se detuvieron en la cama y escucharon las 12 campanadas. «¡Dios nos oyó!», dijeron. Felipe Hurtado, a oscuras y a solas con sus pensamientos, esperaba. Doña Matilde trató de imaginarlo solo frente a la noche. Es muy hombrecito. No aceptó dejarla sola. Prefirió correr a su misma suerte, dijo Joaquín. Los esposos trataron de imaginar al joven. ¿En qué pensará a estas horas? Estaría entregado al cuerpo de Julia, revisando las huellas dejadas por su paso. Tal vez lloraba por ella. ¿Tú crees que la quisiera más que al general?, preguntó el señor. No sé.
tú que los viste juntos, ¿qué piensas? Doña Matilde no supo qué contestar y los dos callaron, avergonzados de su repentina curiosidad. Violaban la confianza de su amigo. El misterio del amor debía quedar en secreto. Un sueño ligero les nubló la vista y los dos durmieron apacibles. Pasada 1 de la madrugada, soñó a la banda militar. Sin dar ningún rodeo por el pueblo, bajó directamente por la calle de Correo, rumbo a las casas de don Joaquín Meléndez. ¡Ahí viene ya!, gritó doña Matilde, despertándose sobresaltada. Su marido no contestó. Un sudor frío le corrió por la nuca. Cerró los ojos y esperó. Los vecinos espiaban por las rendijas de las persianas. El general venía a caballo. Se oían los cascos del animal caracoleando sobre las piedras, abriéndose paso entre la música. Lo seguían más jinetes y se oían voces aisladas. La procesión se detuvo ante la reja del cuarto de doña Matilde. En medio de la música, alguien llamó a su marido por su nombre completo y golpeó las maderas con fuerza. «Don Joaquín Méndez, abra usted a un cristiano». Era la voz del general Francisco Rosas. La señora, paralizada por el terror, no se movió. Su marido saltó de la cama y avanzó sin rumbo por el cuarto. Había oído la cabalgata y la música, estaba sin hablar, con la absurda esperanza de que todo fuese error, de que no fuese su casa la que estos hombres terribles buscaban. Adentro, los perros ladraban y cruzaban vertiginosos el corredor, seguían golpeando las maderas, las ventanas se sacudían con estrépito, la voz se escuchaba en todo Ixtepec. «¡Abra, don Joaquín!». El señor se dirigió al balcón. Su mujer trató de detenerlo, pero él apartó con violencia. «Te vas a llevar tú la primera balacera». «Ya voy, mi general». «¿Qué lo trae por aquí tan desde estas horas?». Y don Joaquín abrió, decidido, las maderas. «¿Cómo le agradezco su música, mi general?», agregó, haciendo un esfuerzo por parecer cordial y buscando con ojos ansiosos el rostro del general en medio de la noche. Francisco Rosas, sin apenarse de su montura, se agarró a los barrotes del balcón. «Ya ve usted, señor Meléndez, vengo aquí en busca de un conejo». Don Joaquín se echó a reír. «¡Ah, qué, mi general! Pero no vaya a ser que con tantas dianas se le escape entre las matas». El general, sin soltar los barrotes, se zambuleó como si fuera a caerse. Iba borracho. «¡Qué esperanza!». «¿Y qué conejo se trata, mi general?». Francisco Rosas lo miró desdeñoso y se afirmó con brío en su cabello. «De uno muy metando que se ha metido en su honorable hogar». «¡Ah, qué caray! Matilde, trae la botella de coñac. Vamos a beber un trago, mi general y yo». Don Joaquín quería distraerlo. Pensaba que una actitud amistosa lo desarmaría. El general se volvió a agarrar de los barrotes e inclinó la cabeza. Parecía muy cansado y con ganas de llorar. «Corona, pásame el Genesi». Con la botella en mano, el coronel surgió a caballo de la noche. Rosas cogió la botella que le tenía su segundo y le echó un trago. Después se la pasó a don Joaquín. «Muchachos, échense las mañanitas para despertar a un cabrón». La banda militar obedeció la orden del general. «Y estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Y a las muchachas bonitas se las cantamos así. Despierta, mi bien, despierta». Francisco Rosas, a caballo, escuchaba la música sin hacer caso a don Joaquín. «¡Salud, mi general!», gritó con fuerzas el señor. «A la suya», respondió el militar. Recogió la botella de las manos del señor Meléndez y volvió a beber. «No es justo andar desgraciado por una mujer», se quejó Francisco Rosas mientras apuraba más coñac. «Vístase, vamos a pasearnos juntos y a tronar a ese conejo», ordenó el pronto. «Pero, mi general, ¿por qué no platicamos un ratito?». «Vístase», repitió el general con ojos turbios. Don Joaquín entró a su cuarto y empezó a vestirse con pesadumbre. Doña Matilde se dejó caer en una silla y miró atónita cómo se iba vistiendo su marido. En el corredor, las criadas rezaban en voz alta: «¡Ánimas benditas! ¡Socórrenos, María Santísima!». No se atrevían a encender los quinques y a oscuras se oían los suspiros y los lloros. Los jaboneros que dormían en los cuartos del corral estaban en el jardín de los helechos. «Desde hace muchas horas la casa está cerca por soldados», anunciaron con miedo. Solo el cuarto de Felipe Hurtado permanecía silencioso, extrañamente ajeno a lo que sucedía en la casa. En la calle continuaban los gritos y la música. Las voz en general se oyó de nuevo. «Dígale que se vista, no me gusta tronar los encuerados».
Algún nombre tendrá en Conejo, mi general, respondió prontito don Joaquín con frialdad para obligarlo a pronunciar el nombre de su rival. Oye tú, Jerónimo, ¿cómo dices que lo nombran? Gritó el general a unos asistentes. Felipe Hurtado, mi general, contestó con rapidez el olido desde la otra acera y dando rienda a su caballo, se acercó a los balcones de don Joaquín. Este se puso una pistola al 5 y apareció de la ventana. ¿Otro trago, general? ¿Por qué no? Respondió Rosas llevándose la botella a la boca, para luego pasársela a don Joaquín. Doña Matilde llegó hasta la puerta del pabellón y llamó con suavidad. El extranjero apareció en lo oscuro de adivinanzas sus ojos tristes. Quedó frente a la señora que se echó a llorar. Ya ve, hijo, vienen a buscarlo. El huésped desapareció en su cuarto para volver a aparecer con su maleta en la mano. La voz apesadumbrada del general llegó hasta él y doña Matilde. Mire, don Joaquín, no quiero matarlo dentro de su casa. Felipe Hurtado abrazó a la señora. Adiós, doña Matilde, y muchas gracias. Perdóneme tantas molestias por alguien que ni siquiera sabe quién es usted. A mitad del corredor se detuvo. Dígale a Nicolás que se entrene de la obra de teatro. Los criados lo miraban irse a través de sus lágrimas. Estaban a medio vestir, con los cabellos revueltos y las caras ansiosas. Nunca se perdonaría haber murmurado de él, haberle servido una tan mala gana. Ixtepec entero estaba como ellos, desesperados por la suerte de un forastero que se nos iba tan misteriosamente como había llegado. Y era verdad que no sabíamos quién era aquel joven que había venido en tren de México. Solo ahora se nos ocurría pensar que nunca le preguntaríamos cuál era su tierra, ni qué lo había traído por aquí. Pero ya era tarde, se iba a mitad de la noche. En la calle, Francisco Rosas hacía carcolear a su caballo un soldado. Llevaba otra montura por las riendas. Era para don Joaquín. A Hurtado lo llevarían en medio de las patas de los animales. La banda seguía tocando. La noche esperaba a su víctima. El forastero se despidió de los criados. A ninguno dejó de darle la mano. Ellos miraban al suelo, dejando correr su llanto. ¡Vamos! ¡No hagamos esperar al general!, gritó don Joaquín. Francisco Rosas lanzó un animal al galope y rayó al caballo frente al portón de la casa. Un galope nutrido lo siguió. La banda, siempre tocando, se lanzó en su busca. Don Joaquín trató de detener a Hurtado. ¡Que nos mata a todos!, suplicó el viejo. El forastero lo miró con aquella mirada suya llena de países extraños. Los dos estaban en el zaguán y oían las voces enemigas. El joven levantó los cerrojos, quitó las trancas, abrió el portón y salió. Don Joaquín iba seguido, pero entonces sucedió lo que nunca antes había sucedido. El tiempo se detuvo en seco. No sé si se detuvo o si fue y solo cayó al sueño, un sueño que no me había visitado nunca. También llegó el silencio total. No se oía siquiera el pulso de mis gentes. En verdad, no sé lo que pasó. Quedé fuera del tiempo, suspendido en un lugar sin viento, sin murmullos, sin ruido de hojas ni suspiros. Llegué a un lugar donde los grillos estaban inmóviles, en la actitud del cantar y sin haber cantado nunca, donde el polvo quedaba a la mitad del su vuelo y las rosas se paralizaban en el aire bajo un cielo fijo. Allí estuvimos todos. Don Joaquín junto al portón con la mano en alto, como si estuviera haciendo para siempre aquel gesto desesperado y desafiante. Sus criados, cerca de él, con las lágrimas a la mitad de las mejillas, doña Matilde santiguándose, el general montando al norteño y el norteño encabritado, con las patas delanteras en el aire, mirando con ojos de otro mundo lo que pasa en este, los tambores y cornetas en actitudes de tocar alguna música. Justo Corona, como el fuente de la mano y el sombrero bien ladeado, Pando, en su cantina casi vacía, inclinado sobre un cliente que recogía unas monedas de plata, las Montufar, espiando detrás de sus balcones, con las caras pálidas de miedo, y como ellas, los Moncada, los Pastrana, los Olvera, todos. No sé cuánto tiempo anduvimos perdidos en ese espacio inmóvil. Un arriendo entró al pueblo. Contó que en el campo ya estaba amaneciendo y al llegar a las trancas de Cocula se topó con la noche cerrada. Se asustó a ver que solo en Ixtepec se llega la noche. Nos dijo que es más negra rodeada por la mañana. En su miedo no sabía si cruzar aquella frontera de luz y sombra. Estaba dudando cuando vio pasar un jinete, llevando en sus brazos a una mujer vestida de color de rosa e iba de oscuro. Con un brazo detenía a la joven y con el otro llevaba las riendas del caballo. La mujer se iba riendo. El arriero les dio los buenos días. Buenas noches, gritó Julia. Supimos que era ella por las señas de traje rosa, la risa y las cuentas de oro que llevaba enroscadas en el cuello. Iban al galope.
Al salir de la noche, se despidieron por el camino de Cocula. En el resplandor de la luz rosada del amanecer, el arriendo entró al pueblo y nos contó cómo todo Ixtepec dormía redondo y negro con las figuras inmóviles en las calles y entre los balcones. Era un mar negro rodeado por los albores del campo, dijo. Nunca más volvimos a ir amantes.